donde se genera una cosa que yo quería decir, que es otra simetría. Yo les hablé de la simetría de la adultez, ¿no? Hay otra simetría donde el chico se pone arriba y el docente abajo, que es la del asombro. Entonces, cuando hay una comunicación donde hay lugar para asombrarnos de los niños, asombrarnos de los adolescentes, admirarlos, entonces se genera esta posibilidad de nosotros más pasivos, ellos más activos. Y tal vez resolvemos el tema del interés, no con técnicas de motivación, me parece. Sí. Ahí, señora. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, ante todo, agradecerle por todos los conceptos que nos lleva a reflexionar acerca de lo que es la comunicación en los tiempos que nos toca vivir, invadido por redes sociales, por programas de televisión y por las propias dinámicas del sistema educativo. Pero me quedó así como una pregunta, es esto de que uno de los desafíos de la escuela es cómo se trabaja con el éxito y el fracaso, porque habitualmente cuando nosotros invitamos a los equipos directivos a reflexionar sobre las notas, sobre los alumnos aprobados, desaprobados, qué cantidad de chicos se llevaron las materias, qué pasa con tal o cual profesor, etcétera, etcétera. Siempre nos focalizamos en ese aspecto, en todo lo que no se puede, en todo lo que no llega, pero también cómo evaluar esto del éxito, ¿no? Cómo acompañarnos, porque es cierto que la autoevaluación o las reflexiones siempre se hacen sobre lo que no se puede, sobre lo que no se llega, sobre lo que es evidente. La pregunta va en ese sentido. Sí, me parece que ese es un punto muy importante en la comunicación de la escuela con la familia. Porque a veces los docentes olvidamos lo identificado que estamos los papás con nuestros hijos. Hoy en día hay como una sobreidentificación de los padres con los hijos, hasta que parece una simbiosis. Esto está también estudiado, el ver al hijo como una prolongación del propio cuerpo. Entonces, si tocan a mi hijo, me tocan a mí. La posibilidad de verlo como otro, de verlo como niño. Y acá la escuela me parece que puede hacer dos aportes en la comunicación. Primero, darse cuenta que estamos hablando a una persona de lo que es más valioso en el mundo para ella. Entonces, tendríamos que ser cuidadosos en la comunicación. Porque no nos tendría que sorprender que produzca fuertes reacciones, porque no es una persona irrelevante un hijo para un papá. Entonces, tiene que ser una comunicación cuidadosa y valorativa. ¿Cuánto nos alegra a los padres que la escuela valore a nuestros hijos? Es un recurso que se ha hablado mucho de esto, pero al que se recurre bastante poco, ¿no? Destacarle a los papás los valores de sus hijos. Eso construye un escenario comunicacional que permite después escuchar alguna cosa para cambiar o mejorar. La otra cuestión es también esto de que si el papá está sobreidentificado con su hijo, no me toquen al nene, enseñarle que es un nene, como otros nenes, que es un niño como otros niños, no es solo su hijo, es un niño. Esta es tarea de la escuela, que vea al nene como niño, mi pibe como adolescente. Entonces, las dos cosas, darme cuenta que es su pibe y ayudarlo a que lo vea como adolescente, darme cuenta que es su nene y ayudarle a que lo vea como niño. Es un doble trabajo desde el lugar de interlocución que tiene la escuela. Bueno, ahora sí, al café. Gracias. Muchas gracias. El aplauso gigante para el Magister Fernando Neto. Copien su mail.
a dar el comienzo. Tengo el honor de estar flanqueada por dos capos de la educación. A mi derecha, el licenciado Sergio Siciliano, el subdirector de Educación de la provincia de Buenos Aires, y a mi izquierda, el licenciado Martín Zurita, que es el secretario ejecutivo de AIEDVA y un conocedor profundo de lo que es la educación privada. Así que vamos a trabajar en un panel un poco de intercambio y mi función es simplemente hacer una presentación rápida de lo que significa AIEDVA y sus 60 años de actividad. Nosotros tenemos ya una legislación que nos ampara desde la ley 13.047, desde el año 47 justamente. Esa es la ley madre de la educación privada, donde ordena el trabajo de nuestras instituciones. Nosotros tenemos el orgullo de decir que fue la primera asociación de escuelas privadas que organizó un congreso de educación privada en la provincia de Buenos Aires, pero con extensión nacional. En el año 1957, nuestros fundadores tuvieron la iniciativa de hacer este congreso de enseñanza privada. Ahí tenemos ustedes en el Colegio Ward a los integrantes de aquella comisión, de aquellos fundadores, en el primer congreso convocado por AIEDVA. Se dio tratamiento en el congreso a algunos temas que los rescaté porque me parecen interesantes, y ellos son, fíjense, escalafón y equiparación de sueldos del personal de institutos privados, el pedido del aporte estatal, porque al equiparar los sueldos en aquellos momentos había una legislación muy difusa que hablaba de que los docentes privados podían cobrar no menos del 60% del estatal. Entonces, AIEDVA comienza a trabajar con documentos presentados a la Dirección General de Escuelas, porque en ese momento no había DIPREGEP todavía, y se crea más adelante el Consejo de Equiparación Docente no Oficial. Muchos personas que han estado hace mucho tiempo en la educación privada recordarán el CEDNO. De manera que esto fue de alguna manera impulsado por AIEDVA en el año, ven ustedes, consolidar el apoyo a la educación de gestión privada, que fue el objetivo fundacional. De manera que con esta creación del CEDNO, de la cual AIEDVA fue integrante, el delegado de AIEDVA era el profesor Siracusa, algunos memoriosos lo deben recordar, y se trabajó mucho para la equiparación del docente no oficial. Se logró que cobraran lo mismo, y por eso se pide para las escuelas que no llegaban a pagar los sueldos como corresponde, se pide el aporte estatal, que fue concedido por la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. De manera que creo que AIEDVA ha cumplido una misión muy importante desde aquellas épocas para la escuela privada. La educación privada en números es importante destacarla, y es importante que la conozcamos y que tengamos siempre muy presente cuántos somos. Fíjense ustedes que el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tiene 4.845.000 alumnos, la estatal 3.323.000 y privada 1.521.000. Y si no saco malas cuentas, más del 35, casi el 40% de nuestros alumnos son de las escuelas privadas. Es un número, y esto claramente nos muestra qué importancia tiene nuestro trabajo en la provincia. Por supuesto que también en la República estamos cerca del 30%, no solamente. Lo que pasa es que Buenos Aires, todos sabemos, Buenos Aires es una peculiaridad y es una provincia que debería ser un país, ¿no? Así que es muy importante destacarla. Yo creo que el aporte estatal, pese a que muchas veces está siendo vituperado generalmente por los gremios, diciendo que con lo que el Estado invierte en educación privada podría mejorar los sueldos de los docentes estatales, eso es una absoluta mentira. Digo, y creo y reafirmo, que el aporte estatal
es un reconocimiento que el Estado provincial y el Estado nacional hace a las escuelas, a los propietarios y a los gestores de la escuela privada. Es un reconocimiento que le hace porque creo que tener una escuela es un gran esfuerzo, es un gran trabajo y es una gran dedicación. Muchos de nosotros que acá estamos sentados en este congreso y muchos que no han podido llegarse, pero saben de qué se trata estar al frente de una institución privada, que no es poco, y educando junto con el Estado. Les decía que es una gran mentira a veces que se esgrime diciendo que lo que el Estado invierte en la escuela privada podría mejorar los sueldos docentes. El Estado invierte alrededor del 7% en el aporte de la escuela privada. Les dejo pensando. Como conclusión les diría entonces que la educación privada es un logro en nuestro país, porque son pocos los países en el mundo que tienen este sistema como el que tenemos nosotros. Y es un sistema que acompaña al Estado, no lo suple ni atiende élites. Es un sistema que acompaña al Estado. Y justamente hablando de la élite, que también es otro de los cargos que nos suelen hacer, yo creo que la mayoría de las escuelas privadas, y afirmo que la mayoría de las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires son escuelas que atienden a poblaciones con bajos recursos. Somos las escuelas del barrio, la escuela vecinal, la escuela que está al pie del cañón y que recibe a los chicos de todo tipo, de todo tipo. Y por supuesto que hay escuelas de élite, y así debe ser, porque ¿saben qué? Es hacer democracia, permitiendo a las familias elegir a la escuela de acuerdo a sus principios religiosos, morales, sus valores. De lo contrario, tendríamos una escuela estatal únicamente con un currículum prescriptivo y no habría la diversidad que exige una buena democracia. Bien, esto es lo que de alguna manera queremos decir. Y, por supuesto, vamos a darle la palabra al licenciado Zurita, que, como les dije, de escuela privada sabe un tranco. Bueno, buenos días, gracias Mónica, buenos días a todos. La idea, cuando pensábamos en principio con Nora Pinedo, que Nora tendría que haber estado en este panel y muy gentilmente por el problema de salud de Nora aceptó el licenciado Sergio Siciliano participar. Cuando pensamos el panel, la idea era tratar de hablar de la escuela privada, hablar de la agenda de la escuela privada y dar un marco nacional y provincial. Obviamente que nosotros en la provincia de Buenos Aires es donde están la mayoría de las escuelas privadas del país, donde hay más variedad y más problemáticas, más diferencias, y es donde hay una mayor riqueza, ¿sí? Entonces, desde ese lugar la idea es ir de lo particular a lo general. Yo voy a plantear desde AIEDVA cuál es la agenda educativa a nivel nacional y cuál es la agenda educativa a nivel provincial, y el licenciado Siciliano ya hablará desde lo que son las políticas de Estado a nivel nacional y a nivel provincial. A ustedes les repartieron en el ingreso un documento, la mayoría veo que lo tiene. Bueno, acá vamos a tener algunas filminas que tienen que ver, por si no llegan los del fondo, a partir de la página 9 del documento, es donde está concentrado el tema de la exposición mía, que tiene que ver, en principio, con la agenda nacional que AIEDVA propone en los temas que estamos trabajando y que durante el año seguiremos trabajando y el año que viene. Obviamente que, además de lo que Mónica decía de la historia de esos 60 años que estamos festejando AIEDVA este año, que tenemos también la dicha de tener acá presente a familiares del primer director de lo que hoy es la DIPREG, Fernando Aguer, es uno de los fundadores de AIEDVA. También la idea es de ese ida y vuelta que tenemos con los más de 2.000 servicios educativos que representamos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, las demandas que permanentemente, vía telefónica, vía mail o vía los distintos encuentros que tenemos con las escuelas, recibimos. Y si ustedes observan, el primer punto a nivel nacional es la derogación del impuesto de débitos y créditos, el famoso impuesto al cheque.
que realmente es un tema que preocupa muchísimo a las escuelas en la provincia, pero en todo el país. Esta es una ley nacional. Las escuelas confesionales están exentas, pero no las laicas. Y es un tema que nosotros queremos, obviamente, defender y estamos en camino a ello. Creo que es un tema muy importante por la injusticia y por la cuestión económica que tiene este tema. El segundo punto, Mónica lo dijo, es la defensa de la ley 13047, la ley del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que hoy, si bien está un poco desactualizada, todavía regula algunas cuestiones como los docentes extraprogramáticos, ¿sí? Que, bueno, tenemos bastante conflicto con SADOP en algunas cuestiones con esta ley, por ejemplo, en el tema de las becas, que bien el Consejo Gremial de Enseñanza Privada había establecido para el personal extraprogramático y de maestranza, pero no para los docentes. Entonces muchas veces vemos que se toma el tema cuando conviene sí, cuando no conviene no. Creemos que es una ley que hay que estar atentos, que la tenemos que conocer, que la tenemos que respetar y en todo caso discutir, pero no negar. El tercer punto es la participación de AIEDBA en los convenios colectivos de trabajo para el personal administrativo y maestranza, ya sea SAEOE para el conurbano y SOEME para el interior de la provincia, que también nosotros hasta ahora no participamos. Vamos a empezar a participar porque consideramos que hay muchas cuestiones que hay que mejorar en ese aspecto y que las escuelas lo sufren día a día. El cuarto punto es la normalización de las injusticias que existen con la caja complementaria, ¿sí? Esto es un tema muy importante también, que hay algunas escuelas que son las transferidas, que todavía tienen este tema de la caja complementaria, con una cuestión de injusticia, porque cuando tenían la escuela secundaria había 5 años, luego con el cambio que hubo de la ASB, el séptimo se incorporó y también se está pidiendo eso que consideramos que no corresponde. Vos, Mónica, creo que estás con el tema, si querés comentar algo. Sí, exactamente. La problemática con la caja complementaria es de larga data. En verdad debió haber desaparecido esta caja, ni bien pasaron todas las escuelas a la provincia de Buenos Aires. Esa fue la intención un poco de la Dirección General de Escuelas en ese momento y del gobernador de la provincia también en ese momento, y por eso sacó a sus escuelas estatales de esta caja. Solamente quedamos como enganchados, discúlpenme el término, los privados. AIEDBA está trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, ha habido muchas escuelas que han sido demandadas por esta cuestión, por las deudas que tienen, y están prosperando recursos de amparo interesantes porque se considera que son arbitrarios en el manejo de la demanda y de libramiento de deuda. Y mucho más artero es el tema que pretenden que los docentes del antiguo séptimo año, que era provincial, sin lugar a dudas, porque esos docentes eran provinciales siempre. La caja, obviamente, recibe esto y empieza a recorrer las escuelas y librando embargo por los docentes por no haber depositado las retenciones a los docentes de séptimo. Esos recursos de amparo están prosperando activamente, así que hay abogados de AIEDBA que se han presentado para ello y están los jueces lo están respaldando. De manera que tenemos que seguir luchando por eso y es un compromiso de AIEDBA de aquí, desde antes y desde ahora y para mañana, para que la caja complementaria recapacite y que de alguna manera la ley que la ampara en algún momento sea derogada. Y hay un precedente. La provincia de Córdoba, los docentes de la provincia de Córdoba, porque esto es un problema de los docentes, los docentes están 4,5% de retención más lo del IPS o de la caja de la provincia que corresponda. Los docentes de Córdoba se presentaron y lograron que la Cámara, el Congreso cordobés, derogara la ley de la caja complementaria. Así que se puede. Bueno, como Mónica lo explicaba muy bien, y fíjense, estos 4 puntos son todos temas que afectan en forma directa a la organización de una escuela, ¿no? Que a veces uno no lo ve. Obviamente nos centramos en el acto fundamental de la escuela, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en una escuela privada todos estos componentes hacen a la escuela.
Perdón, Martín. Pero una sola cosita que quiero marcar. Este asunto de la caja complementaria es una suerte de discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos acá en esta cuadra una escuela transferida, cuyos docentes son objeto de la retención. En la otra cuadra hay una escuela provincial, cuyos docentes no tienen caja complementaria. Pregunta al docente, ¿por qué usted me saca el 4,5 si en la escuela de la otra cuadra no me lo sacan? El docente transferido está siendo discriminado. El punto 5 es un tema que yo sé, no está Mirta, que decía que siempre insisto con este tema, pero vamos a seguir insistiendo porque la idea de generar políticas de Estado tiene que ver, bueno, con el compromiso y con la permanente puesta en agenda de los temas. Cuando los temas que se ponen en agenda no son tenidos en cuenta, cuestión que nos pasó con este tema, con las gestiones anteriores a las cuales les hemos presentado y en la gestión actual se lo presentaremos. Por eso este documento, el tema de la falta de docentes, ayer lo hablaba, hace más de 4 años que venimos insistiendo, porque es un tema que se tiene que tomar como política de Estado. Y muchas veces temas que han surgido en la educación privada, luego fueron puestos en la agenda de la educación en general y han beneficiado a todo el sistema. Por eso creemos que este tema es un tema nacional y después vamos a ver las implicancias en la provincia. Y no está en el punto 6, que realmente lo omití, pero hay una cuestión más que es el famoso tema del pluriempleo por cuestión de ART para las escuelas privadas. Ustedes saben que, bueno, obviamente los docentes tienen la situación de pluriempleo, la mayoría, y para la superintendencia de riesgos de trabajo no se considera la situación de pluriempleo. Entonces, un docente que en una escuela se accidentó, para la otra escuela nosotros no podemos pasarlo como si tuviesen 2 escuelas con accidente de trabajo, y esta es una cuestión realmente de injusticia, que si bien en la DIPREGEP se trabajó para solucionarlo y no perjudicarle, que me pareció muy buena esa conquista, los derechos de licencia al trabajador, igualmente nosotros queremos que sea la ley la que se, obviamente, cambie para que pueda tener una implicancia real. Así que ese es otro tema también que tiene que estar como en la agenda nacional. Y pasando a la agenda propiamente de provincia, ustedes también tienen en el documento a partir de la hoja 10, el primer punto, que es un tema también de reclamo permanente desde el año 2013 en todos los consejos consultivos, que de paso aprovecho para comentar, tal vez alguno no lo sepa, el Consejo Consultivo de la DIPREGEP es un organismo muy importante, creado por ley, al principio fue la ley provincial de educación de la década del 90, luego en el 2000, cuando cambia la ley provincial, esa instancia en el capítulo de educación privada se conserva, y es una instancia donde participamos todas las entidades que representamos al sector, incluido el gremio SADOC, las autoridades provinciales, las de DIPREGEP, las de la Dirección General, y creemos que es un ámbito muy pero muy importante porque se debaten las problemáticas del día a día, las problemáticas de la gestión, pero también otras más profundas. Y quiero destacar que esta gestión que asumió el 10 de diciembre tuvo un gesto importante hacia el Consejo Consultivo que en muchísimo tiempo no lo vimos, que el Consejo Consultivo vuelva a tener un ámbito como es la dirección de escuelas donde sesionar, porque en otras oportunidades lo hacíamos en distintas asociaciones, y creemos que ese es un gesto que habla mucho de la importancia que se le está dando a ese ámbito y del cual muchas de las demandas que hemos presentado se han efectivizado con hechos concretos, que es lo que nosotros buscamos. Por eso presentamos una agenda concreta de trabajo. Y el primer punto, que muchos de ustedes lo deben padecer, es el tema de los crecimientos vegetativos, que la provincia adeuda desde el año 2013 a las escuelas de toda la provincia. No solamente crecimientos vegetativos comunes, sino todo lo que tiene que ver, y que es muy preocupante para nosotros, la obligación que tuvieron por la ley de educación las escuelas secundarias, que eran EGB, de crear el 4., el 5. y el 6. año, y que hubo una promesa de cubrir esos aportes porque obviamente era una ley obligatoria y las escuelas no tenían el interés de crear la escuela secundaria. Primero tuvieron una primaria, vino la ley federal, la EGB, tuvieron que crecer. Luego la ley de educación nacional y hubo cambios. Entonces
Eso también es una cuestión, todo lo que tiene que ver con los quintos, sextos años, los cargos directivos, los preceptores, los séptimos años de las escuelas técnicas, todo lo que tiene que ver con las carreras de superior a las que les han agregado carga horaria. Creemos que es una demanda importante, que si bien esta gestión comienza y obviamente tuvo todos los reclamos que seguramente de DIPREGEP le han pasado, nosotros lo tenemos en agenda porque consideramos que es un tema que afecta mucho a todas las escuelas. El segundo punto tiene que ver con un nuevo marco normativo para los aranceles, que esto también celebramos que esto que estamos trabajando hace mucho en el Consejo Consultivo se haya tomado la decisión política, por lo menos de estar trabajándolo. ¿Sí? No tenemos una respuesta, o sea, concreta que podamos darle, pero se está trabajando y creemos que esto es muy importante porque hubo una distorsión muy grande con el tema arancelario en las escuelas. Ustedes saben que a partir del 2006, cuando fue lo de la Secretaría de Comercio Interior, solamente las escuelas pudieron recuperar costos laborales. Y una escuela no tiene solamente costos laborales, una escuela tiene muchísimos otros componentes que desde el 2006 y con la inflación que sufrió la República Argentina no logran cubrir lo mínimo e indispensable y se está viendo mucho deterioro. Entonces consideramos que es un tema importante a tener en cuenta y se está trabajando en eso. Eso queremos darle la tranquilidad que hay escucha y hay una idea de trabajar con este régimen para tratar de normalizarlo. El otro punto, el punto 3, es la equiparación del pago de licencias con la totalidad de las licencias que establece el Estatuto del Docente. Acá hay un tema muy importante. Cuando en el 93 sale el famoso decreto 688 que reglamenta las licencias del personal docente, la DIPREGEP, en ese momento DENO, tuvo la disposición 19, la famosa disposición 19 del 93, que adecúa ese decreto reglamentario de los artículos 114, 115 para la escuela privada. Pero lamentablemente en ese año quedaron muchísimas licencias que les corresponden a los docentes, pero que el Estado no nos reconoce ese tipo de licencias. Y lamentablemente con los acuerdos paritarios del año 2009, 2010 y 2011 se fueron agregando más licencias que no están en el Estatuto, pero son acuerdos paritarios que la provincia respeta, de los cuales muchas de esas licencias tampoco les corresponden al sector, siempre hablando en este caso de las escuelas con aporte estatal. Entonces vemos que es un tema también que impacta, fíjense, todos los temas nacionales, más los que les comentaba recién, siguen impactando en la infraestructura y en la cuestión financiera contable de una institución educativa de gestión privada de la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión muy importante es la regularización del CIAPE. Hay una comisión dentro del Consejo consultivo de la DIPREGEP, que es el Consejo de Relaciones Laborales, que se está hablando de este tema, pero desde el año octubre de 2013, cuando se implementa el CIAP, el tema de asignaciones familiares, ¿sí?, para el pago de los docentes con aporte estatal, hubo muchísimos problemas y no hay una referencia concreta de alguien que nos pueda decir todos los problemas que los docentes que plantean las escuelas, y que lamentablemente cuando una escuela o un docente reclama, le dicen debe dirigirse a la DIPREGEP o al propietario de escuela, pero no teníamos una referencia. Bueno, ahora hay conversaciones avanzadas para ver cómo se destraba esta cuestión del CIAPE, que también es un tema que afecta a muchos y me parece que está bueno seguir poniéndolo en la agenda, aunque se está trabajando y hay avances con este tema. Como punto 5, algo lo hablábamos cuando hablábamos de esta cuestión de la falta de docentes, es la modificación de la norma de los códigos P, los famosos códigos P o provisorios de la enseñanza privada. Esta norma es del año 91, del 91 al 2016 ha cambiado muchas cosas en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y esta norma, que tiene determinadas cuestiones, hoy está obsoleta. Cuando un inspector niega a una escuela un código P basándose en esa normativa, obviamente está cumpliendo la ley, está cumpliendo la norma, pero nosotros cuestionamos no al inspector, sino a la norma, que es la que se debe cambiar. Porque hoy, ante esta falta acuciante de docentes que hay, obviamente las escuelas no consiguen y no pueden dejar las aulas vacías.